Hola, buenos días. Vamos a, en esta oportunidad, desarrollar el tema de metabolismo intermedio. Como siempre, ustedes cuentan con, a ver, como solemos hacer en cada clase, ustedes cuentan con el material en un archivo de PDF, aparte de ser el material que yo voy a ir usando en el desarrollo del tema en esta oportunidad. Como les decía, vamos a ver metabolismo intermedio, y para ubicarnos un poquito dentro de lo que son todos los procesos que involucran a la fisiología de la nutrición, el metabolismo intermedio lo tienen ahí marcado, resaltado con una línea roja. Hemos visto el metabolismo en el rumen de los carbohidratos. Y ahora vamos a seguir un poquito los carbohidratos para ver cuál es el metabolismo, sobre todo relacionado al metabolismo energético en el metabolismo intermedio. O sea, ya con los productos de la digestión de los carbohidratos, ya sea en el rumen, ya sea una digestión intestinal, bueno, podríamos hablar del intestino grueso también, y la absorción de los productos de la digestión. Bueno, ¿qué sucede con esos compuestos producto de la digestión, de la degradación en el rumen, de la digestión en el intestino, de los carbohidratos? No sé si estoy con la pantalla grande. Ahí estoy con la pantalla grande, perdón. Y cuando hablamos de metabolismo intermedio, vamos a hacer básicamente referencia a los destinos metabólicos, pero también referencia, que acá no está puesto, a los sitios metabólicos. O sea, el destino metabólico es la función predominante que va a tener cada uno de estos productos de la digestión a lo largo del tracto digestivo que son absorbidos, el uso que van a tener esos nutrientes y el sitio metabólico, siempre haciendo referencia a cuál es el destino y el sitio metabólico que tiene prioridad para un nutriente. Entonces, acá podemos ver que los nutrientes tienen distintos destinos metabólicos, y uno de ellos puede ser la oxidación. Estos son valores que pueden ser de referencia y nos dan una clara idea de los usos que pueden tener los distintos nutrientes. Y luego del uso para la oxidación, aquello que no se use para oxidación, bueno, ¿qué otro destino metabólico tiene? Bueno, aquí propiónico tiene otro destino metabólico, que es formar glucosa, acético butírico cuando no son oxidados, que son su principal destino. Cuando no son oxidados pueden formar parte de otro producto, que son los ácidos grasos, que luego van a conformar los triglicéridos. Y en el caso de la glucosa, recordando que vamos a hacer referencia principalmente a los carbohidratos, la glucosa tiene un uso para oxidación, o sea, como fuente de energía, pero también puede ser parte de otros productos, como el nat-fosfato reducido y el glicerol, que será parte de producto que se obtiene mediante ciclo de pentosas. Como glicerol podrán formar parte de ácidos grasos, pero como glicerol, no como glucosa, al menos no en rumiantes. O formar parte de la lactosa si es un animal que está en lactancia. En relación a los sitios metabólicos, como les decía recién, también hay una predominancia de los procesos metabólicos en dónde se van a llevar a cabo. Entonces, vamos a ver un ejemplo de sitio metabólico cuando hablamos que el propiónico, cuando decimos que el propiónico puede oxidarse, pero que tiene como un destino metabólico muy importante, la formación de glucosa. Bueno, el sitio metabólico de ese destino para el propiónico es principalmente el hepatocito, o sea, el hígado. Entonces, bueno, dentro del metabolismo siempre vamos a estar haciendo
alguna referencia específica al destino metabólico y al sitio metabólico, y vamos a referirnos principalmente al metabolismo de la glucosa y el metabolismo de los ácidos grasos volátiles, que son los principales productos de la degradación en el rumen o la digestión en el intestino delgado de los carbohidratos. Pero alguna referencia, cuando hablemos, siempre que hablemos de glucosa y ácidos grasos volátiles, vamos a estar muy vinculados al metabolismo energético del animal, y cuando hablamos de metabolismo energético y de metabolismo de glucosa y ácidos grasos volátiles, el metabolismo de los lípidos está muy vinculado a estos otros aspectos. Entonces, dentro del metabolismo energético, pensemos cuáles son los nutrientes que entregan energía. Y los principales nutrientes que entregan energía pueden ser resumidos en esos 4, que son como los grandes grupos de compuestos orgánicos, ¿no? Está la glucosa, que es muy importante en monogástricos, los ácidos grasos volátiles, que son nutrientes muy importantes para entregar energía a los rumiantes, las grasas y los aminoácidos. Recuerden que cada uno de estos compuestos orgánicos se caracterizaban por tener distinta concentración energética. Entonces tenemos las grasas con una muy alta cantidad de energía en cada kilo de materia seca, las proteínas y los carbohidratos con el menor valor de concentración energética por kilo de materia seca. Y acá en este cuadrito, que lo habíamos visto cuando estudiábamos energía bruta de los alimentos, habíamos presentado también este cuadro porque lo necesitábamos, por supuesto, para explicar el concepto de energía bruta, pero en este cuadro no aparecen los ácidos grasos volátiles. ¿Y cuánta energía tienen los ácidos grasos volátiles? Bueno, acá hay otros ejemplos. Dentro de los carbohidratos se mencionan algunos carbohidratos, hay algunas proteínas, hay otro compuesto como metano, y están los ácidos grasos volátiles, el acético, el propiónico y butírico, con su cantidad, su concentración energética. Y en la lista que hay sobre la derecha nuestra de la pantalla, hay alimentos con la cantidad de energía bruta que contienen los alimentos. Esta es energía que tienen sustancias puras y alimentos. O sea, si yo tomo el alimento y pusiera 1 gramo de este alimento en una bomba calorimétrica y este se oxidara hasta dióxido de carbono y agua, ¿cuánta energía me daría? Bueno, y esos son los valores de energía que acompañan a cada una de estas sustancias puras y a cada uno de estos alimentos. Bueno, con respecto al metabolismo de la glucosa, dijimos que íbamos a ver el metabolismo de la glucosa y después veíamos algunos aspectos del metabolismo de los ácidos grasos volátiles. Es importante tener en cuenta que nosotros vamos a hacer referencia a los rumiantes, pero tener algunas comparaciones con respecto a los monogástricos, porque realmente el metabolismo de la glucosa en los rumiantes difiere del metabolismo en los monogástricos, que seguramente es donde ustedes tienen más valores e información de referencia. Los rumiantes tienen una economía muy particular de la glucosa. Digo economía porque uno el rumiante hace un uso muy cuidadoso de la glucosa. Y esto se debe a que el rumiante, a diferencia del monogástrico, la glucosa circulante, una fracción menor viene del tracto digestivo. En el monogástrico, pensemos en el cerdo, para ya estar hablando de un ejemplo de un animal productivo, en el cerdo la glucosa viene de la digestión de los carbohidratos a nivel del intestino, o sea, viene en su gran proporción, la glucosa circulante, viene de la degradación, de la digestión del tracto digestivo. En el rumiante, la glucosa circulante viene en una proporción muy pequeña del tracto digestivo. La mayoría es glucosa endógena, glucosa que se forma en el organismo, en el metabolismo intermedio, a partir de otros compuestos, no carbohidratos. Entonces, los niveles normales de glucemia para un rumiante son menores a los niveles normales de glucemia para un monogástrico.
El sustrato energético, o sea, ¿de dónde toma energía el monogástrico? Principalmente la glucosa. Pero en el caso del rumiante, la glucosa sí es un sustrato energético, pero hay otros que son muy importantes, que los mencionamos recién. En el caso de los rumiantes, los ácidos grasos volátiles son muy importantes, que son el producto de la fermentación de los carbohidratos y otros esqueletos carbonados en el rumen. La gluconeogénesis, el proceso de gluconeogénesis, es muy importante en el rumiante. Y la gluconeogénesis en situaciones de ayuno, así como para el rumiante, no es un proceso muy importante. En el monogástrico sí, porque en ayuno los niveles de glucosa pueden bajar, la glucemia puede ser menor a la normal, entonces el animal necesita generar glucosa a partir de algunos otros compuestos en ayuno. En el rumiante, en ayuno, la gluconeogénesis no es tan importante, sí es más importante postprandial, perdón, está mal escrito, porque la gluconeogénesis es a partir de compuestos, ya dijimos, propiónicos principalmente, que surgen de la fermentación de los alimentos en el rumen, o sea, ocurre la disponibilidad de propiónico a nivel de metabolismo intermedio es mayor luego de la alimentación, no en ayuno. Para hacer lipogénesis, que es un proceso que ocurre cuando hay balances energéticos positivos, cuando las necesidades del animal están cubiertas y sobra energía en el organismo la puede reservar como lípidos. Ese proceso de lipogénesis en el monogástrico, esos ácidos grasos de carbono 16, carbono 18, se sintetizan a partir de glucosa. Los carbonos que se van adhiriendo a esta cadena larga de carbono vienen de la glucosa. En el caso del rumiante no vienen de la glucosa, vienen del acetato principalmente. En casos de hipoglucemia, de baja glucosa en sangre, la captación de glucosa a nivel de cerebro decrece. En el rumiante la captación de glucosa es la misma, y esto es porque en rumiantes es muy poca la posibilidad de usar cuerpos cetónicos a nivel del sistema nervioso central, a nivel del sistema nervioso, y en el caso del rumiante sí puede usar cuerpos cetónicos en caso de momentos de hipoglucemia. Entonces, ciertamente el uso que nos vamos a concentrar nosotros en el rumiante, todo lo que hablemos de glucosa en el metabolismo intermedio rumiante difiere de las generalidades que tiene el metabolismo de la glucosa en los monogástricos. Entonces, pensemos en rumiantes y el uso de la glucosa va a ser principalmente para energía, en cierta fracción para energía. Otra parte va a ser para la síntesis de NAD-fosfato reducido y glicerol. Esto es a través del ciclo de la pentosa, interconversiones de azúcares, en donde el destino o el producto final con este NAD-fosfato reducido y glicerol, sin lugar a duda, va a ser la síntesis de lípidos. Otro destino, otro uso de la glucosa es la lactosa en animales que están en lactancia. Ustedes saben que la lactosa es el carbohidrato de la leche. La leche es una secreción interna que tiene una osmolaridad, por supuesto, como todo líquido interno, una osmolaridad regulada. No puede tener cualquier valor de osmolaridad, y el primer soluto que regula la osmolaridad de esta secreción interna es la lactosa. Entonces, en la medida que el animal pueda sintetizar lactosa, va a sintetizar litros de leche. Esto es muy importante en vacas lecheras, en donde los litros, la producción de leche es fundamental, y la glucosa aquí tiene un uso predominante en caso de vacas en lactancia. Y la síntesis de ácido graso de cadena larga, en el caso de los monogástricos, la glucosa sí sintetiza, forma parte de los ácidos grasos de cadena larga, que luego se van a esterificar un glicerol para formar los triglicéridos en los adipocitos. Pero en el caso de los rumiantes, esta quinta línea la podríamos directamente tachar, porque no es la glucosa la que sintetiza los ácidos grasos de cadena larga.
Esos son los usos más importantes, los que están resaltados con rojo. ¿Qué nutrientes sintetizan glucosa? Y esto en rumiantes es fundamental por lo que dijimos recién, porque en el metabolismo intermedio la cantidad de glucosa que viene del tracto digestivo es muy pequeña. Entonces, y las demandas de glucosa, si bien son menores que en el monogástrico, el rumiante sí tiene demandas de glucosa. Entonces, ¿qué nutrientes sintetizan glucosa en el metabolismo intermedio? Y acá nos queda recordar a través de qué proceso se sintetiza glucosa en el metabolismo intermedio. Y el proceso, lo dijimos recién, es la gluconeogénesis, y el sitio más importante de gluconeogénesis en los rumiantes es el hígado. O sea, la gluconeogénesis hepática es el principal proceso por el cual obtenemos glucosa en el rumiante. Se lleva a cabo en el hígado y en muy menor medida también puede ser en el riñón, una gluconeogénesis renal, pero es ciertamente menos importante. ¿Cuáles son los productos? Estos productos no carbohidratos que van a dar glucosa a partir de gluconeogénesis. El más importante es el ácido propiónico. Recordemos, el ácido propiónico es un ácido graso volátil, producto de la fermentación de carbohidratos y también de esqueletos carbonados en el rumen. Y la mayor proporción de ácido propiónico se logra cuando el sustrato fermentecible en el rumen es rico en almidón. Otro sustrato para la gluconeogénesis son los aminoácidos, no todos los aminoácidos, sino aquellos aminoácidos gluconeogénicos. Esto deja a claras que hay aminoácidos que no son capaces de formar glucosa por gluconeogénesis hepática y se los suele llamar aminoácidos cetogénicos. Entonces hay un grupo que son gluconeogénicos. Otro nutriente que puede formar glucosa por gluconeogénesis hepática es el lactato. El lactato puede venir de la absorción de ácido láctico en el tracto digestivo. El ácido láctico en situaciones normales de alimentación y de fermentación ruminal está en cantidades pequeñas y se puede absorber y puede ser un precursor de glucosa por gluconeogénesis hepática. Pero también hay una fuente de lactato que es endógena, que también puede ser nutriente utilizado para la síntesis de glucosa. Y por último, que las cantidades, qué tan importantes son estos 4 compuestos para la síntesis de glucosa va a depender de una situación general del organismo. Por ejemplo, cuando hay cuando hay situaciones de insulinas en cantidades importantes, en pocas cantidades, el ácido propiónico se usa mucho. Cuando hay una situación general de balances energéticos negativos, es aminoácidos, lactato y glicerol quienes se van a empezar a utilizar con más importancia, porque el glicerol es el resultado de la movilización de triglicéridos, de las reservas energéticas en el tejido adiposo. Entonces, realmente cuando hay situaciones de balance energético negativo, y eso lo van a ver con mucho más detalle cuando vean producción de leche, en producción, cuando hay un balance energético negativo, la movilización de reservas corporales libera glicerol y ácido graso de cadena larga. El glicerol es un compuesto gluconeogénico que en esas circunstancias de balance energético negativo tiene una función muy importante, que es mantener la glucosa para la producción de leche a través de gluconeogénesis hepática. Entonces, la proporción o la importancia de cada uno de estos sustratos gluconeogénicos dependerá de la situación metabólica del organismo en general. ¿Qué sucede con la glucosa? Ahí vimos de dónde obtiene glucosa en el metabolismo intermedio del rumiante. Poco se absorbe en el tracto digestivo y la mayor parte es glucosa endógena. Ahora, ¿qué sucede con esa glucosa en el metabolismo intermedio? La mayor proporción es de origen endógeno, ya lo dijimos, por gluconeogénesis, la menor proporción es dietaria, y el destino metabólico más importante es su oxidación. Le entrega energía a la glucosa, a cualquier parte del organismo le puede entregar energía, pero tiene algunos destinos
prioritarios, que es cerebro, sistema nervioso, órganos sexuales, glándula mamaria, pero en glándula mamaria suele tener más que una función de oxidación, es una función como precursor de lactosa, y otra función en donde entrega energía, donde se oxida, que acá no está en la diapositiva, es el sistema inmune. O sea, fíjense que son eh, funciones muy importantes, reproductivas, sistema nervioso y sistema inmune. Necesitan glucosa como fuente de energía. Entonces, son muy importantes las funciones donde la glucosa entrega energía. Acá ya simplemente repetir lo que dijimos antes, no es lipogénica, la glucosa no sintetiza ácidos grasos de cadena larga, pero sí aporta el glicerol para la esterificación de los ácidos grasos de cadena larga y sí aporta los NAT-fosfato reducidos. Los excesos de glucosa se almacenan como glucógeno. Y como lípidos, como ya dijimos, participando con el glicerol. Esto ya lo dijimos en las diapositivas pasadas, pero hagamos un repaso a ver si queda algo que no haya sido explicado. El principal precursor es el ácido propiónico. El lactato también, que puede ser de origen ruminal o del tracto digestivo en general, o endógeno. El lactato endógeno muchas veces tiene su origen en el ciclo de Cori. El glicerol, que es el liberado durante la lipólisis, es un precursor de glucosa que en animales bien alimentados, o sea, con un balance energético positivo, es muy poquito la glucosa que se obtiene a través del glicerol. Pero en animales que están en ayuno o en un balance energético negativo, el glicerol es un importante precursor de glucosa. Y los aminoácidos gluconeogénicos, que ya dijimos, que proceden o del turnover normal que tiene el organismo o los excedentes de la dieta. La absorción de ácidos grasos, de aminoácidos a nivel del intestino, permite que haya en circulación aminoácidos disponibles. Algunos de ellos que sean gluconeogénicos pueden ser precursores de glucosa o usarse para la síntesis de proteína en otra parte de los tejidos del cuerpo. Los más importantes aminoácidos gluconeogénicos son los que aparecen en esa lista, en donde la alanina y la glutamina son, sin lugar a duda, los principales. Acá hay un gráfico que nos permite ubicar estos precursores de la gluconeogénesis. Y si ustedes repasan, bueno, para esta clase lo debería haber dicho al principio, es fundamental que ustedes tengan claridad, recuerden, si no recuerden, repasen para tenerlo presente, 4 vías metabólicas: la glucólisis, la gluconeogénesis, el ciclo de Krebs y el ciclo de las pentosas. Son básicamente, yo diría, las vías metabólicas que tenemos que recordar con claridad para este metabolismo intermedio de los nutrientes. Si ustedes se fijan, acá tenemos resaltado el lactato, que entra como piruvato, entra a mitocondria y sale como oxalacetato, sale nuevamente a mitocondria y hace gluconeogénesis, forma glucosa. La glicerina lo hace directamente en mitocondria, ¿sí? Forma glucosa. Acá tenemos propiónico, que para ingresar al ciclo de Krebs debe activarse. Bueno, ahí hay participación de cobalto, de vitaminas B. Se activa el propionato como succinil-CoA y dentro de mitocondria comienza a tener las transformaciones de los intermediarios del ciclo de Krebs, pero como oxalacetato también sale de mitocondria y puede hacer gluconeogénesis y sintetizar glucosa. Y resaltado con líneas rojas también, entrecortadas, están los aminoácidos, que ustedes ven que tienen la capacidad de ingresar
al ciclo de Krebs en distintos intermediarios, salir del ciclo de Krebs y de la mitocondria como oxalacetato y fosfolinopiruvato y darnos glucosa por gluconeogénesis. Eso es en relación a glucosa. Siguiendo el metabolismo de los carbohidratos, dijimos que también íbamos a ver el metabolismo de los ácidos grasos volátiles. Entonces, ahora veamos un poquito qué sucede con los ácidos grasos volátiles cuando están en circulación. Previo, dos palabras de la absorción. La principal proporción de los ácidos grasos volátiles, que son fruto de la fermentación de carbohidratos y esqueletos carbonados en el rumen, se absorben a nivel de epitelio ruminal. El acetato se absorbe casi sin ninguna transformación a nivel de epitelio ruminal. Y pasa a sangre y allí va a ser distribuido a los distintos tejidos periféricos del organismo para cumplir su función, que la vamos a ver en algunos minutos más. El propiónico sí puede ser metabolizado en el epitelio ruminal en una proporción relativamente baja, y el 85% del propionato pasa el epitelio ruminal y llega al hígado. El lactato también puede tener algún grado de metabolización a nivel de epitelio ruminal y pasar el epitelio ruminal y en circulación ir al hígado, donde vamos a ver ya, ahí está adelantado, cuáles son sus destinos metabólicos principales, que es la gluconeogénesis para la formación de glucosa, ya lo habíamos dicho. Y el butirato, que es dentro de los principales ácidos grasos volátiles del rumen, es el tercero en la proporción en que está presente. Sí sufre una gran metabolización en el epitelio ruminal, el 90% del propiónico se metaboliza y es absorbido como cuerpos cetónicos principalmente, como beta-hidroxibutirato o como acetoacetato. Y en el hígado vuelve a tener interconversiones y sale a circulación luego de pasar por el hígado como beta-hidroxibutirato principalmente. Es muy raro que encontremos butirato a nivel de circulación, sino que la mayoría está como beta-hidroxibutirato. Entonces, ¿qué sucede con estos ácidos grasos volátiles que están en circulación? Esta es una gráfica que está en inglés, pero tiene mucha transparencia, se entienden muy bien los nombres de todos los intermediarios, por eso me permití ponerlas sin traducción. Y acá vemos cómo estos ácidos grasos volátiles van a participar en su función metabólica, cómo van a ir ingresando a distintas partes de las vías metabólicas en el metabolismo intermedio. Entonces vemos que el butirato, como cuerpos cetónicos principalmente, lo encontramos, y el acetato pueden, a partir de acetil-CoA, ingresar, formando el primer intermediario del ciclo de Krebs, que es el citrato, pueden ingresar al ciclo de Krebs y oxidarse. Pero también el acetato y el beta-hidroxibutirato pueden, como acetil-CoA, empezar a formar parte de las grasas, que es lo que aparece como fat, es lo único que puede ser menos transparente, ¿no? Fat, grasa, ácidos grasos, que con el glicerol, que vemos que también ahí está aportando el glicerol para que los ácidos grasos de cadena larga se esterifiquen y formen grasa. Por otro lado vemos el propiónico, aquí en la figura abajo a la derecha, que ingresa al ciclo de Krebs, cuando se activa como succinil-CoA a nivel de succinato, y puede también cerrar el ciclo de Krebs y oxidarse, o salir de mitocondria como oxalacetato y como fosfonilpiruvato en realidad, y dar glucosa. O puede oxidarse en ciclo de Krebs. O esa glucosa puede activarse, puede entrar como piruvato, como acetil-CoA, entrar también al ciclo de Krebs para dar energía. Entonces, repasemos lo que dijimos recién, lo ordenemos por cada ácido graso volátil para tenerlo más resumido. El ácido acético es escasamente metabolizado en el epitelio ruminal. O sea, es absorbido y pasa casi 100% a sangre periférica.
El acetato endógeno también, o sea, hay acetato en circulación que viene de los ácidos grasos de cadena larga, y el acetato en el metabolismo intermedio del animal tiene como primera función, como la más importante, la de entregar energía. Por eso ahí está subrayado que la oxidación es el principal destino metabólico. Y lo hace en distintos tejidos extrahepáticos, en todos los tejidos periféricos del animal. Y como segunda función metabólica, la lipogénesis, la síntesis de ácido graso de cadena larga. ¿Por qué? Porque esta sucede cuando el balance energético es positivo. Cuando todas las necesidades energéticas están cubiertas, ese ácido acético se guarda como reserva energética mediante la síntesis de lípidos. El butírico tiene destinos muy parecidos. Ustedes ven que está subrayado oxidación y lipogénesis, y en ese sentido es muy semejante al acético. Solo que el butírico es metabolizado en gran medida en el epitelio ruminal, es absorbido casi todo y se encuentra en circulación casi todo como beta-hidroxibutirato, porque es absorbido principalmente como cuerpo cetónico. Pero sus funciones son también, primero, oxidación, dar energía en todos los tejidos periféricos del animal, en diversos tejidos. Cuando el balance energético es positivo en el animal, el excedente de butírico, como sucedía con acético, va a reserva como lípidos. Entonces, de vuelta, ahí tienen la imagen que ven como acético y butírico, como acetil-CoA va a ingresar, se va a condensar y va a formar el primer sustrato del ciclo de Krebs, donde va a entregar energía. O sigue otro camino, el acetil-CoA, que es la síntesis de grasa. Importante resaltar que la síntesis de grasa, este camino, este destino metabólico que es lipogénesis, solamente ocurre cuando el balance energético positivo. El propiónico es metabolizado en el epitelio ruminal en baja proporción, la mayoría es metabolizado en el hígado, y sabemos que el principal destino es formar glucosa, aunque también como propiónico puede ser oxidado, pero su principal destino metabólico es la gluconeogénesis. Para ser oxidado tiene que activarse, y una vez activado y dentro del ciclo de Krebs, a nivel de oxalacetato puede seguir el ciclo de Krebs para entregar energía, o puede salir del ciclo de Krebs como oxalacetato, salir de la mitocondria como fosfolipíruvico y formar glucosa. Aquí también está el mismo gráfico de recién, pero ahora nos concentramos en propiónico, que ingresa como succinato, oxalacetato y cierra el ciclo de Krebs, o sale como fosfolipíruvico para hacer a nivel de citosol la gluconeogénesis y sintetizar glucosa. En resumen, estos son los tópicos más relevantes. Los compuestos gluconeogénicos, ¿cuáles son? Pero acá, además de saber cuáles son los compuestos gluconeogénicos, que es muy importante que lo tengamos claro, es saber que la mayor parte de la glucosa en los rumiantes viene de la gluconeogénesis. Entonces, por eso hay tanta trascendencia en conocer cuáles son los compuestos gluconeogénicos y recordar que la gluconeogénesis es hepática principalmente. Las fuentes de glucosa, la fuente de energía en el rumiante, ¿cuáles son? Glucosa, pero principalmente los ácidos grasos volátiles, principalmente acético y butírico. Los ácidos grasos volátiles vienen de la fermentación ruminal, pero ahí hay una flechita roja más suavecita que nos señala que acético puede venir también de la lipólisis, de la movilización de reserva. También puede venir el acetato endógeno, que también va a ser fuente de energía. El lactato también entrega energía, los aminoácidos también pueden entregar energía, y el glicerol también es fuente de energía. Porque todos son fuentes de glucosa en definitiva también. ¿Cuáles son los destinos de la glucosa que se va a formar, que está en circulación? Sabemos que la mayoría es por formación endógena, muy poquita proporción es por absorción en el tracto digestivo. Los destinos van a ser energía,
El otro destino va a ser NAD-fosfato-glicerol para la síntesis de ácidos grasos, en el caso de balances energéticos positivos. La mayor parte de la síntesis de ácidos grasos son ácidos grasos del tejido adiposo. Y la cuarta función, porque podríamos decir energía, lipogénesis, pero siempre que digamos lipogénesis debemos aclarar que no es para la síntesis del ácido graso de cadena larga. La glucosa en rumiantes no se usa para la síntesis de ácido graso de cadena larga. Y la otra función es la síntesis de lactosa, que tiene gran relevancia, por supuesto, en animales en lactancia. Como les decía, bueno, me gustaba esto, ¿no? Que no está acá la palabra gluconeogénesis, resaltar esto, ¿no? En rumiantes es un proceso metabólico, una vía metabólica muy importante porque cubre la mayor parte de los requerimientos de glucosa, porque van a aumentar los requerimientos de glucosa en la lactancia y el cuerpo se adapta para aumentar la gluconeogénesis hepática, y el cuerpo se acomoda para aumentar los precursores de gluconeogénesis hepática, y recordar que eso, ¿no? El hígado es el principal sitio metabólico, aunque puede haber una cantidad muy pequeña de gluconeogénesis renal, pero es el hígado, el órgano en donde se lleva a cabo principalmente la gluconeogénesis para obtener glucosa. Bueno, lecturas recomendadas, hay 2 lecturas de las cuales van a poder tener acceso cuando podamos asistir a la biblioteca, porque son libros clásicos de estudio de nutrición animal, pero este tema de metabolismo intermedio de carbohidratos y ácidos grasos volátiles está muy bien explicado, desarrollado en el libro de Fisiología y Metabolismo de Nutrición en Rumiantes, que lo tienen ustedes en el aula virtual en formato PDF. Bueno, muchas gracias. El miércoles, seguramente, como lo hacemos todas las semanas, nos reuniremos para conversar acerca de las dudas que ustedes tengan de este tema.